tardes, buenos días, buenas noches. Hola César, ¿cómo estás? A ver, estás muteado, César, ¿eh? Estás Hola, muteado, ¿eh? hola, Ahí va. Sebastián, ¿qué tal? ¿Me escuchas Bien, ¿cómo bien? estás? Perfecto, fuerte y Gusto de, claro. gusto de Feliz. saludarte nuevamente, esperando tener un programa maravilloso que le guste a las personas que van a tener la oportunidad de verlo. Vamos a tener o tenemos más bien un tema demasiado interesante como son las famosas ECM o experiencias cercanas a la muerte. Exacto. Bueno, antes que nada, bienvenidos nuevamente a este espacio de compartir temas vinculados con las regresiones. Y hoy, como bien decís vos, César, tenemos un fragmento de un caso de experiencia cercana a la muerte, que es el caso de Amber Kavanaugh, que me pareció súper enriquecedor para aportarnos información y que me encantó traerlo porque hay del relato que ella comparte un montón de conceptos que también se dan en nuestras regresiones, ¿no? Estás muteado, ¿eh? Es- Se te muteó el mic. Y mientras te vas desmuteando, En automático, como hay algo aquí que se se te bloquea. mutea. Sí, Ah, efectivamente, las experiencias cercanas a la muerte, pues son temas demasiado interesantes, dado que em, es una forma en la cual nos ha llegado información de ese más allá, de ujú. ese lugar en el que un día probablemente todos vamos a estar, ¿verdad? Un lugar Y sí, todos que, hemos estado, pero no recordamos que no y vamos a estar recordamos nuevamente. exactamente y que algunos los plantean como un lugar maravilloso, un Mm, lugar donde ya no existe el dolor, un lugar ujú. donde es tan lindo de que no- algunos no se quieren regresar, ¿verdad? Sí, sí, eso es No lo que se quieren dice, ¿no? regresarse. Y Mm, generalmente sucede por un desprendimiento de naturaleza traumática en la mayoría de los casos, es decir, un accidente, un tratamiento médico invasivo, eh, una acción en la que el cuerpo prácticamente se desconecta. Me decía mi maestro, un momento de mm, apagado de la máquina biológica. Entonces, ujú, cuando se apaga la máquina biológica, como que suceden esas maravillas, ¿verdad? Esos mm, fenómenos. Entonces, en ese sentido, eh, una experiencia cercana a la muerte, documentada científicamente, generalmente se da en un ámbito médico, en un mm, hospital, bajo circunstancias controladas por la ciencia y ujú. que bajo esas características, pues se le está dando ya una importancia superlativa al tema y a nosotros que trabajamos con la mente, trabajamos a través de el uso de esta herramienta maravillosa que se llama cerebro, ¿verdad? Mm, Nos permite identificar una serie de patrones que cuando nuestros pacientes se van a una hipnosis al origen, una hipnosis regresiva, se visualizan esos puntos semejantes a los que el caso particular de la señora Amber nos presenta en su grabación. sí, sí, la verdad que me encanta esto que decís, porque digamos, el hecho de que este caso esté documentado, sea un testimonio, digamos, que tenga eh, certificado, digamos, certificada la veracidad del relato. De hecho, hay imágenes que yo ahora os voy a compartir
del hospital, de la tomografía que tuvo esta paciente, porque el caso de Amber es una mujer joven, que ahora creo que está con los 40 años por ahí, que cuenta que en 2021, diciembre de 2021, saliendo de la etapa de la época de la pandemia, ella sufre 2 ACV, ¿no? Que le involucran, digamos, y le afectan el lóbulo frontal, el hemisferio izquierdo cerebral, tomándole 3/4 parte de cerebro, ¿no? Su derrame. Claro. Y en ese estado, digamos, crítico, al cual ella sobrevivió, obviamente, de hecho, sobrevivió y lo está comentando, digamos, ella tuvo una experiencia increíble cercana a la muerte en todo ese episodio hasta que, bueno, logra ser asistida. Ella, digamos, esto le sucede en la casa, después lo vamos a ver, yo hice un breve resumen de todo su relato, porque el testimonio es largo. Hice un resumen, porque lo compartí en mi Instagram, y ella lo que relata es lo que le pasó mientras estaba en la casa. Un helicóptero la viene a buscar y la trasladan hasta el hospital y ahí le intervienen. En todo ese lapso de tiempo, ella relata algo que para ella duró días, ¿no? Después lo vamos a escuchar. Y de la experiencia que tuvo, hay por lo menos 4 conceptos que nosotros vamos a tomar, digamos, que vamos a hacer como esta analogía con lo que pasa en regresión, con lo que le pasa a los pacientes en regresión, y que tienen que ver con la percepción del tiempo, ¿no? Con los estados amplificados de conciencia, que tiene que ver con la comunicación telepática, ¿no? Que tiene que ver con la percepción de lo que llamamos espacio entre vidas, con la conexión o el contacto con otras entidades en ese plano. Bueno, hasta acá, digamos, dentro de lo que recuerdo, pero bueno, es súper interesante. Si me La verdad que... permites, Sebastián, si me mm, permites, para que las personas que vean este video tengamos un marco de referencia, voy a leerte la definición de una experiencia cercana a la muerte que nos conceptualiza de manera general de qué se trata y poder a partir de ese concepto general entender de qué es lo que estamos hablando. Se nos dice pues que las experiencias cercanas a la muerte o ECM son fenómenos que ocurren cuando una persona está al borde de la muerte o clínicamente muerta. Escucha qué interesante, clínicamente muerta. Y luego sobrevive para relatar una experiencia intensa y significativas, siendo que estas experiencias pueden incluir una variedad de sensaciones y percepciones que no son típicas de la conciencia ordinaria. ¿Cuáles son las características de una SM? Hay un desprendimiento del cuerpo, es decir, la persona puede sentir que se separa de su cuerpo y lo observa desde alguna parte, fundamentalmente y la mayoría de los casos es desde arriba. Se presenta una especie de entrada en un túnel y incluso algunos reportan ver un túnel oscuro que conduce hacia la luz. El reencuentro con seres queridos fallecidos, algunas personas mencionan ver a sus familiares o incluso amigos fallecidos. Les da una sensación, las personas que han tenido esta experiencia manifiestan que se siente una paz y una felicidad inmensa, aunque algunas personas pueden experimentar miedo o pánico. No obstante, la mayoría reporta una sensación de paz y felicidad. También se da una revisión de la vida, es decir, algunas personas reportan una visión rápida y global de la vida, tienen una sensación de estar en un lugar más elevado. La persona puede sentir que está en un lugar más de mayor trascendencia. sí, El ver a familiares y amigos que han muerto, en algunos casos, pues las personas dicen mis familiares que han fallecido recientemente. sí, sí, Fíjate que sí, sí. todos esos elementos se configuran en este fenómeno tan maravilloso. Sí, y en muchas de estas características vemos las similitudes con lo que pasa en regresión, ¿no?
Correcto. la sensación de experimentar una profunda paz y calma, ¿no? Y el grado de claridad, digamos, de conciencia o claridad mental que les permite, digamos, tener una visión sumamente facilitada de las cosas, ¿no? El estado ampliado de conciencia que se llama. Eso también, digamos, está dentro de las experiencias de SM y en las regresiones. Obviamente lo interesante de todo esto es la gran cantidad de testimonios que hay, cientos y miles de experiencias cercanas a la muerte. Nosotros tomamos solamente un ejemplo porque me resultó muy oportuno, pero lo importante es la gran cantidad de casos que hay. Nosotros en Argentina, digamos, tenemos el famoso caso, digamos, de Víctor Sueiro, que bueno, por ahí te resuena, pero en Argentina fue un caso de hace muchos años atrás, pasó, digamos, esto. Víctor Sueiro, digamos, era un conductor televisivo famoso que tuvo, digamos, un problema de salud y bueno, él fallece y vuelve se recupera y comenta esto, escribió libros también de su experiencia. Y como estas personas, hay cientos y miles, ¿no?, de casos que es interesante ver las similitudes, ¿no?, en los relatos, en las experiencias, y que no podemos negar, no dejan lugar a duda de esto, ¿no? Entonces, a mí me parece súper interesante que lo podamos compartir, que podamos escucharlo, si tenés sin más, así vamos tomando esta información. Lo Claro vamos que a sí. reproducir entero y después, si querés, vamos a ir conversando sobre los diferentes puntos de relato. ¿Qué te parece? Claro, excelente. Muy bien. ¿Hay algo que quieras compartir vos o agregar, César, antes de que te comparta el video? Pues a las personas que nos están viendo, que están viendo este video, decirles pues que es un caso demasiado interesante, por eso lo presentaremos brevemente a efecto de que tengan ese contexto de una persona que vivió el tema. Esto que estamos hablando nosotros lo hemos experimentado a partir principalmente de nuestros pacientes, que ya vamos a comentar casos específicos de nuestros pacientes, pero que este caso dictado, explicado por la persona que lo vivió, se vuelve en suma demasiado Sí. interesante. Sí. Pido pues que pongan la atención a los puntos, a los detalles que la señora Amber nos da. Bueno, a ver, un segundito. Vamos a poner toda la tecnología a disposición. A ver, compartimos pantalla. Vamos a ver si sale todo bien. A ver, si se ve, vos me dirás, César. Se ve muy bien. Bárbaro, es mi publicación en Instagram. Vamos si podemos escuchar bien. Creo que está desde el comienzo, si no... 40 años. No. Vamos a volver otra vez hacia atrás, porque no sé cómo se vuelve hacia atrás. A ver, vamos a ver, un segundito. A ver, no, esto vamos a volver hacia atrás. A ver. No es tan fácil, ¿eh? La tecnología a veces... Claro. No es... A ver. Esto lo tengo subido en mi Instagram de Regresión al Origen. Ahí estamos, perfecto. Perfecto, ahora sí. Bueno, ahí vamos, ¿eh? ¿Ahí se ve bien, César? ¿En la página? ¿Se ve? Claro. Vamos. Mi nombre es Amber Cavanaugh y vivo en Canadá, en la isla de Vancouver. La historia que les comparto se remonta al 22 de diciembre de 2021. En ese momento tenía 40 años, me encontraba en la cúspide de mi carrera, me encantaba mi vida y estábamos superando la etapa post-COVID para celebrar la Navidad. De repente, sin previo aviso,
experimenté un dolor de cabeza intenso. Caí en un estado de inconsciencia. Más tarde me di cuenta que mi dolor de cabeza se debía a la disección de mi carótida en el lado izquierdo. El derrame primario causó, sin que me diera cuenta, un derrame secundario en el lóbulo frontal, lo que resultó en la pérdida de 2/3 del hemisferio izquierdo del cerebro. Cuando llegué al hospital, aún mantenía plena conciencia. Fue entonces cuando experimenté una transición. Estaba en un estado diferente. Aunque mi cuerpo aún luchaba por la vida, sentí una desconexión con él. Abrí los ojos y me encontré en un hermoso jardín, donde la hierba y el agua tenían una calidad indescriptible. Nunca antes había sentido algo así. Perdí la noción del tiempo sintiendo la textura de la hierba bajo mis pies, más tiempo del que dediqué a la decisión de regresar. Sabía con certeza que estaba allí para tomar una decisión, y esa elección era solo mía. Mi experiencia difiere de muchas otras porque no sentí ninguna presión. Todo resplandecía con la luz divina, todo irradiaba amor, y no estaba sola. Mi guía, a quien había llegado a conocer bien desde que acepté mis dones, estaba presente. Nos sentamos juntos en un banco, y luego caminé de manera extraña. Tal vez extraña para algunos. Mi esposo y mis hijos también estaban allí, aunque no intercambié palabras con ellos. Mi creencia, incluso antes del accidente cerebrovascular, era que nuestros seres superiores siempre están en el otro lado, conectados no solo con nosotros, sino también con todas las otras vidas que vivimos. Vi a 2 de mis animales que ya habían fallecido, e incluso vi a uno que aún estaba vivo, pero, sin yo saberlo, fallecería antes de que yo saliera del hospital. Mi suegra había fallecido en 2011 y junto a ella había un enorme grupo de personas, docenas y docenas, tal vez incluso cientos. Inicialmente me resultó extraño, ya que no creía conocerlos. Sin embargo, al enfocarme, percibí que todas mis otras vidas estaban allí para brindarme apoyo. Aunque parecemos separados, todos somos uno. Mis guías desempeñaron un papel crucial y me informaron que debía decidir si quería regresar al mundo físico o quedarme en el otro lado. Era plenamente consciente de que el hermoso jardín al que había llegado, aunque formaba parte del otro lado, era una especie de zona a la que uno podía acceder mientras aún era humano o estaba vinculado a un cuerpo humano. Una vez allí, me enteré de todo. Lo entendí todo. Cada elección y decisión que había tomado en mi vida tenía sentido. Todas las lamentaciones como ser humano o las cosas que había hecho para herir a la gente tenían sentido. No había dudas. La vida ha sido planeada para aprender, para decirnos cómo estamos haciendo las cosas sin la existencia de juicios. No había ni un momento en el que sintiera que tenía que arrepentirme de alguna de mis decisiones. Poseer ese entendimiento y la facultad de despojarme de la amnesia humana con la que nacemos, destinada a nuestra supervivencia en este plano terrenal, facilitó considerablemente la toma de esa decisión. Experimenté una guía energética de Dios. Aunque no veía a Dios como la figura tradicional de un anciano blanco, lo percibía más como una energía. Otra cosa interesante fue que no había palabras, todo era telepático. Tan pronto como estuve allí, comprendí sin la necesidad de palabras. Aunque solo estuve unos minutos, me sentía como si hubiera estado allí durante 50 años. Mi nombre es Amber Cavanaugh Bueno, y vivo en Canadá. ahí finaliza. A ver, ¿se me oye bien? Estamos, ¿no? Bueno, ahí finaliza el extracto, ¿no? El extracto del relato. Quien quiera, digamos, escucharlo entero, es mucho más largo, obviamente lo reduje para subirlo a Instagram, lo puede hacer, me puede hacer comentarios en este video, a través de la página de YouTube donde lo vamos a compartir y yo le paso el link del video completo.
De hecho, tengo el video completo. Pero cuántas cosas interesantes que dice en este resumen, ¿no? Fíjate que para comenzar un poquito el análisis de esto, hay una parte que me llama mucho la atención, que dice, había seres desencarnados, fallecidos, y seres que no estaban fallecidos, porque se encuentra con sus familiares y con una mascota que todavía tenía con vida, ¿no? Correcto, sí, claro. Qué interesante eso, ¿no? Porque esto nos permite dar cuenta de qué pasa, digamos, o el alcance que podemos tener, o hasta dónde llega o abarca la regresión, cuando en una experiencia de regresión el paciente en el espacio entre vidas, en esa experiencia de regresión que se tiene entre, que no corresponde, digamos, a una vida pasada ni a la vida presente, en el espacio entre vidas, aparece, digamos, la conexión con, vamos a llamarle entidades, ¿no? Almas. Entonces, muchas veces encontramos que hay contactos con seres que todavía están encarnados, ¿no? En ese espacio, en la regresión. Y que por ahí el paciente, digamos, duda, ¿no? De si eso que percibió era real o se lo imaginó, ¿no? Acá tenemos el testimonio de que esta conexión se da. En tu caso, imagino, César, que te habrá pasado, además de una regresión, que por ahí el paciente, no sé, hace una experiencia de vida pasada, en esa vida pasada desencarna, digamos, esa alma de ese cuerpo y pasa al espacio entre vidas. Y por ahí se encuentra con, ¿no? No sé, la madre, el padre, que todavía no están fallecidos, ¿no? Sí, claro, claro. Y tiene contacto y comunicación. Bien. Fíjate No que sé. me sucedió. Primero quiero comentar, como tú lo dices, hay tantas cosas en un video tan breve, pero tantos elementos que la señora Amber nos explica que le suceden y que nosotros podemos contrastar con las experiencias que hemos tenido. El elemento que tú estás tocando relativo a encontrarse en ese espacio con personas fallecidas y personas no fallecidas. Sí, Eso sí, es sí, muy sí. interesante, porque ella lo dice claramente. Es un lugar al que podemos acceder incluso estando vivos. Ella está clara en eso. Podemos Claro. acceder aún estando vivos. Te cuento, me sucedió un caso de una persona en la que estábamos haciendo una terapia por una supuesta, yo siempre hablo de manera hipotética, pues porque como yo no voy a ese ambiente espiritual, recibo la información del paciente y lo que el paciente ve es la información que me sirve a mí para guiarla y para ayudarle a resolver. Estaba en esa sesión y una de las cosas que sucedió fue de que en el proceso se hizo presente un ser superior, que todos lo conocemos, el arcángel Miguel, se hizo presente. Había en la experiencia de la regresión, se había hecho presente o estábamos trabajando contra una energía, las conocidas demonios. Entonces, en el proceso pedimos ayuda a un ser celestial, se hizo presente el arcángel Miguel y el arcángel Miguel se encargó de ese demonio. Entonces vengo yo y le digo, ahora encárgate de la bruja. Y fíjate la respuesta que me dio el arcángel Miguel a través del paciente. Me dice, de ella encárgate tú, porque ella está viva. Wow. Y yo como ser de otra Encarnado. dimensión, no, el arcángel Miguel, El como plano. ser de otra dimensión, Claro, el plano. no le es lícito, fíjate, como el respeto, te puedes imaginar a las leyes espirituales. El arcángel Miguel me dijo, encárgate tú de la bruja, porque a mí no me es lícito, ¿debido a qué? Debido Mirá a que vos. ella está viva. Wow. Entonces,
ahí me dejó una gran lección, fíjate. La lección que me dejó es, primero, lo que estamos diciendo relativo a los comentarios. En una regresión, al igual que en esta experiencia de una SM, podemos encontrarnos con seres vivos, seres que todavía estamos en el plano físico, se encuentran ahí. Esa es la primera lección. Y la segunda es que los seres de luz, los seres celestiales, cumplen reglas y es donde llegamos a comprender de que nosotros pudiéramos perfectamente pedirle a un ser celestial, ven y arregla todos los malestares habidos y por haber en este ámbito, plano. pero no es así. Mm, No es así. Tenemos nosotros mm, que hacer nuestra propia actividad, nuestro mm, propio esfuerzo. Bueno, lo que te quiero hacer ver es como tú también lo manejas, hice un proceso mediante el cual a la bruja la amarramos, pasamos sin hacerle daño, pues porque yo no hago daño, a un ámbito en el cual ya no iba a poder continuar haciéndole hacer daño daño a a mi nadie. paciente. Pero te digo, Mm, eso es parte de lo que acabamos de observar, poder encontrar sí, personas vivas en ese ámbito espiritual. sí, y está bueno. Acabo de ver una sesión también Sí, yo creo que tú, pues al igual que yo, entras a internet a ver videos de otros maestros y sobre todo el mm, maestro de maestros. Creo que todos de alguna manera hemos aprendido muchísimo del señor Aurelio Mejía, ¿verdad? ujú, Acabo de ver una regresión de él en la que la niña dice, es que mi hermano se ha perdido hace tantos años y no sé de él. Entonces le dice él, llama a tu hermano y habla con él, y empieza a hablar con él, la señorita en la sesión. Entonces viene ella y le responde, pero es que, o sea, le responde como que fuera el hermano perdido. Es que yo no estoy muerto, yo estoy vivo todavía, le dice. ¿viste? Fíjate, Claro, qué sí, tal cual. interesante, muy, muy interesante. Así que este programa está en vivo, ¿verdad? No, ¿verdad? Este lo estamos grabando, ¿verdad? Sí, sí, Este lo estamos grabando, va a salir próximamente. sí, sí. Entonces, digo, son temas muy interesantes que nos sucede a todos los que nos dedicamos a esta actividad de hipnosis regresiva como mecanismo, como modelo o forma de ayudar a otras personas a encontrar soluciones o respuestas, porque no siempre se van a encontrar soluciones en la perspectiva del cliente, pero sí encontramos respuestas para entender por qué están sucediendo las cosas y Ujú. qué hacer en el futuro para resolverlas. Sí, tal cual. Me gustó esto que trajiste sobre el Arcángel Miguel, ¿no? Ujú. Porque hace como un llamado como a tomar el poder personal que tenemos, ¿no? Correcto. Hacernos cargo y responsables de nuestro poder personal. Cuando dijo, bueno, esto encárgate vos, ¿no? En tu plano vos podés con esto. Es interesantísimo, eso está muy Es, bueno. es Eh, correcto. otra cosa que me llamó mucho la atención que ella relata, ¿no? En su experiencia, eh, es que, bueno, por un lado, la experiencia del tiempo expandido, ¿no? Esto es un rasgo común en las regresiones, ¿no? Porque cuando ella dice, estuve minutos, fue cuestión de minutos, dice algo así, pero para mí fue años, ¿no? Es decir, ese tiempo que ella pasó ahí, para ella fue mucho más prolongado, ¿no? Que el tiempo real. En las regresiones a veces también tenemos esta percepción distorsionada. En mis casos, por ahí es un poco a la inversa, en el sentido de la regresión dura 3 horas, ¿no? Y cuando el paciente termina la sesión y se levanta del diván, y yo le pregunto, bueno, ¿cuánto tiempo crees que pasó? Hora y media, te dicen. Bueno, no, pasó el doble de tiempo, 3 horas. 3 horas. No pueden creer, digamos, el tiempo que sucedió. Acá, digamos, por ahí la percepción es distinta, pero igual hay como una gran diferencia
¿no? En lo que el paciente siente, percibe, mejor dicho, y el tiempo que realmente pasa. Esta cuestión de la temporalidad es algo que tiene que ver con ese estado, digamos, mental al cual se llega en regresión, como por ejemplo pasa cuando estamos en meditación, ¿no? Cuando uno entra en meditación, entra en una frecuencia cerebral, ¿no? Es lo que se llama ondas teta, porque nosotros, digamos, tenemos dentro de nuestros estados de conciencia un estado de frecuencia, cinco niveles de frecuencia cerebral. El más bajo es el delta, que es el estado en que estamos dormidos sin soñar. Cuando ascendemos un poco nuestra actividad cerebral es la onda teta, que es cuando estamos soñando, cuando estamos dormidos, pero como con sueño, la famosa fase REM. Y que también es el estado, digamos, es esa frecuencia cerebral a la que se llega en estado de hipnosis, ¿no? ¿Podemos decirle nuestro nivel vibracional en ese momento? Yo diría nuestro estado, digamos, de frecuencia cerebral, porque para mí lo que es vibracional, pienso, digamos, cómo se relaciona esto con la energía, digamos, general de nuestro campo áurico, en base a todo nuestro sistema de chakras, ¿no? Que es como más complejo. Acá habla de la actividad cerebral. De la actividad ¿no? cerebral, ok. Claro, es decir, las frecuencias, digamos, de onda que emite el cerebro en base a tenemos del estado de conciencia al estado de coma, de cero conciencia, ¿no? Digamos, gamma es un estado de excitación, ¿no? Exaltación, cuando estás, no sé, en un ataque de pánico o con un estado, digamos, de hiperactividad, es un estado de alerta, es gamma, ¿no? Después, el estado normal es beta. Normalmente estamos en estado beta cuando, por ejemplo, estamos trabajando de manera concentrada, estamos mirando una película, estamos en estado beta. Ya cuando entramos en un estado más relajado, que a veces es cuando, por ejemplo, estamos por irnos a dormir, que estamos casi entrando en el sueño, o cuando bien nos levantamos, es el estado alfa. Este es un estado muy adecuado para nuevos aprendizajes, tomar nuevos aprendizajes, adquirir nuevas conductas. Esa es una de las instancias en donde se trabaja la regresión. Yo muchas veces trabajo en este estado, en este nivel de frecuencia, alfa, que es una hipnosis media, permite mucha mayor conexión con este plano, ¿no? Es una conexión donde se escucha al terapeuta que está hablando, ¿no? Que tiene como un ida y vuelta muy fluido, el estado alfa, y más abajo el teta, ¿no? Que es el que se da sobre la fase de sueño, pero no REM, digamos, y de hipnosis profunda, ¿no? Y bueno, esta percepción, digamos, del tiempo, así expandido, es el que se da en estos estados de frecuencia cerebral, al cual también llegamos cuando meditamos, por ejemplo, que seguramente te habrá pasado, que te decís, bueno, me siento a meditar media horita, te sentaste y cuando volviste te pasó 1 hora y media, y no te diste cuenta, ¿no? Sí, sí, claro, así sucede. También. La conexión con la temporalidad, digamos, es variable. Y acá entramos en un concepto que me parece súper interesante, que tiene que ver con esta cuestión de la percepción que tenemos del tiempo, ¿no? Que lo asocio a este concepto también, no solo de percepción del tiempo, sino de tiempo lineal, ¿no? Eso también se ve en algo de los datos que nos aportan esta rica experiencia, cuando habla de que en ese espacio, digamos, que ella veía como un jardín, se había encontrado con un montón de entidades y cuando pone atención en ellas, da cuenta de que eran fractales de ella misma en otras vidas. Esto nos lleva a pensar, digamos, en esta cuestión de que
todas las vidas están sucediendo en el mismo momento, esto del eterno presente, y esto que rompe la idea que tenemos tan instaurada y que a veces nos condiciona en estas cuestiones, ¿no?, de la regresión, de pensar el tiempo siempre lineal. Eso es un concepto, digamos, que yo creo que muchas veces nos condiciona, ¿no, César? En nuestra forma de pensar. Efectivamente. El tiempo de la temporalidad es un paradigma, ¿verdad? Que nosotros que trabajamos en este tipo de temas hemos tenido que irlo transformando para tener un entendimiento más exacto de lo que realmente sucede en ese plano energético espiritual. Y solo de manera rápida, tú ya dijiste todo lo que se tiene que decir respecto a la temporalidad, pero solo quiero poner yo un ejemplo de un caso que conocí. No fue mío, sino que fue de otro colega, de una persona que cayó en un estado de coma, fíjate, cayó en un estado de coma. Y esta persona, al caer en un estado de coma, fue como un mes, 2 meses, una cosa no demasiado tiempo, pero sí importante, ¿verdad? Pero en ese estado de coma, después que regresó del coma, contó esta persona de que durante estuvo en ese estado de coma, él se vio en otra vida, vivió y él sabía que estaba viviendo otra vida, o sea, estaba consciente de que quién era aquí y que estaba en esa otra vida, y en esa otra vida vivió un periodo equivalente a 40 años, teniendo una vida con su esposa, con sus hijos, yendo a trabajar, viviendo una vida total de 40 y tantos años, y al fallecer en esa vida, retornó a su cuerpo que estaba en coma y contó la historia de que mientras estuvo en coma, que solamente había sido una cosa de un mes y medio, una cosa así, él realmente había vivido 40 años en otro plano. Wow. Te digo, cuando conocí yo ese caso me quedé. Bueno, es impresionante. Nosotros no tenemos todas las respuestas. No, vos sabés que ahora que decís esto, me acuerdo y traigo los casos de experiencia en donde nos pasa en el consultorio que el paciente está percibiéndose en otra vida, ¿no? Por ejemplo, una paciente mujer se percibe hombre en otra época, pero de repente también se percibe un niño en otra época y va de un lado a otro, no sé si te pasó. En la misma regresión es como si se abriera una ventana, ¿no? O una conexión a dos vidas pasadas en simultáneo. Entonces, todo esto a mí me lleva a pensar, obviamente, de que en realidad el concepto de regresión es un concepto que tenemos que tomar entre comillas, porque en realidad no vamos para atrás. No es que estamos yendo necesariamente para atrás en el tiempo. Estamos conectando con otros puntos de un entramado. Lo pienso como, no sé, como un entramado, una telaraña, ¿no? Donde todas las líneas, ¿no?, existen, y nosotros a través de la técnica lo que hacemos es ir y activar conexiones, abrir ventanitas temporales con algunas de esas experiencias, en donde a veces vamos a una sola, a veces vamos a una y cuando terminamos saltamos a otra, y otras veces aparecen experiencias en simultáneo, que el paciente dice, me veo así, pero ahora me estoy viendo así, ¿no?, de otra manera, y tenemos que acomodar, ¿no? Decir, bueno, vamos a ir a la experiencia, ¿no?, de, no sé, ese hombre en donde estás trabajando en el campo, después seguimos con la otra vida, ¿no? A mí me ha pasado un montón de veces esto. No sé si te pasó a vos. Fíjate que sí, efectivamente, me ha pasado con los ¿Viste? pacientes, pero a mí de manera particular, mi experiencia personal fue en un sueño. Mirá. Yo tuve un sueño y en una conversación con una energía, un ser espiritual, con alguien, no te puedo decir con quién, porque a mí me sucede el fenómeno que yo converso como con mi sombra.
no sé si has escuchado el concepto de la sombra, que Bueno, sí, es de un Jung. tema completo. El tema Sí. es, exacto, el tema es que yo converso con alguien, pero no veo quién es. Ok. Me sucedió en el sueño de que yo le manifestaba mi preocupación en el sentido de que mi vida se iba a terminar y que este mundo ya estaba en un momento histórico de desaparecer y que las nuevas vidas, los nuevos seres, ¿a dónde iban a nacer? O sea, y yo mismo, ¿dónde iba a nacer? Entonces, siempre con el tema de temporalidad me dijeron, es que lo que sucede es que cuando tú piensas que vas a nacer, crees que vas a nacer en un futuro y no necesariamente vuelves a nacer en un futuro. Es decir, Bueno, nosotros podemos, hoy yo tengo mi vida, fallezco, trasciendo, y puede ser que nazca otra vez en la época romana, otra vez en la época y sí, antigua, pues, o sea, en mi mira, caso, la época maya, hace claro, 2000 años, porque exacto, la exacto. temporalidad, e insistimos, la temporalidad que nosotros tenemos es un concepto de la materia, ¿verdad? Sí, y Es- biologista, exactamente. ¿no? Entonces, De la línea de nace, crece y muere, ¿no? El correcto, ciclo, ¿no? De vida. es Entonces, correcto. Lo cual para el espíritu no existe. Y recordémonos que existe un concepto incluso religioso de la existencia eterna, la del, eternidad. del Espíritu Entonces, Santo. decía mi maestro, si hay algo es eterno, no va a comenzar a ser eterno. Hoy voy a ser eterno y hoy en adelante voy a ser eterno. Claro, No. Si algo es eterno es porque ya viene de la eternidad, está viene en de la antes. eternidad y continuará en la eternidad. La eternidad Sí, nunca sí, sí, comienza. sí, sí, Entonces, tal cual. porque si no, no es eterno. Tal cual, tal cual, tal ¿Verdad? cual, tal Entonces, cual. en ese sentido, nosotros, esa es, digamos, el concepto que debemos manejar y que cada una de las experiencias que tenemos como mujer, como hombre, como africano, como australiano, como quiera que sea, son fractales, son puntos, ¿verdad? Que existen ahí en un momento Sí, histórico, pero que está sucediendo todo simultáneamente en beneficio nuestro, porque ujú, siempre está en ujú, beneficio nuestro, tal ¿verdad? cual. Te contaba antes de iniciar la grabación de un paciente que al verse en ese ámbito me dijo, es que yo estoy viviendo y estoy consciente de mis 102 vidas que simultáneamente estoy viviendo. Claro, Y finalmente algunas personas me han dicho que ellos han tenido la capacidad de hacer esto. Se van a ese ambiente espiritual energético en el cual la señora Amber se encontraba y que nosotros en las terapias de hipnosis regresiva o al origen, como tú le llamas, tenemos la experiencia de que en un momento dado, imagínate que alguien está en este plano material sufriendo carencias, pero su doble cuántico es todo lo contrario, está viviendo abundancia. Entonces dice que tú puedes encontrar ayuda con tu doble cuántico y esa abundancia ujú, aprovecharla aquí. Wow, imagínate qué maravilloso pudiera ser que eso es así, porque todos estamos sí, viviendo simultáneamente diferentes tipos de experiencias. Entonces, sí, en tal ese cual. sentido, repito, no tenemos todas las respuestas. No, tal cual. Esto que vos me decías me hizo pensar porque Andrea Barnabé, bibliotecaria planetaria que tiene su propio canal, a quien yo la verdad que respeto mucho desde la información que comparte, cada uno puede tomar o no la información que ella comparte, puede creer o no, yo elijo creer. Ella lo que comparte es que el alma, digamos, cuando desciende, digamos, de la fuente, todos venimos de la fuente, ¿no? Desciende de la fuente, empieza a fractalizarse, ¿no? A fractalizarse en diferentes partes para, digamos, aprovechar esa alma para que tenga la mayor cantidad de experiencias posibles
y pueda, digamos, enriquecerse de esas experiencias, ¿no? Antes de trascender. Entonces, el recorrido o el viaje del alma, digamos, lo que comenta, y esto también está en otros autores, libros y demás, es que el alma que baja de la fuente va descendiendo a través de diferentes dimensiones, como si fuera un edificio de diferentes pisos, ¿no? Hasta llegar a, en este caso, bueno, nosotros estamos en la quinta dimensión, vamos a decir, ¿no? Es decir, trascendimos de tercera a quinta. Entonces, lo que ella comenta es que de esa alma se abren entre 7 y 144.000 fractales, dice. Y de uno se abren entre 7 y 140.000 fractales, que van descendiendo como si fueran los pisos de un edificio de dimensiones, ¿no? 36, 35, 34, hasta en este caso la quinta, en donde de ese desprendimiento de esos 144, uno solo de esos fractales experimenta en este plano hasta 36 vidas, digamos, o 36 versiones de su vida, porque es una forma de aprovechar lo más posible como quien dice, la experiencia, ¿no? De vivir en este mundo, en este plano material, ¿no? Bueno, según lo que se dice es que, bueno, la conciencia de Dios lo que intenta es que a través del alma haya experiencias en el plano material, ¿no? Que enriquezcan en la evolución álmica. Bueno, entonces, fíjate vos, y esto voy con el punto, la cantidad de alternativas de experiencia de vida que puede haber entre los diferentes planos y los diferentes subplanos, ¿no? Pensando que cada plano, por ejemplo, tenés primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, como si fueran los primeros 5 pisos de un edificio, imagínate 36 pisos, y en cada uno de esos hay 36 departamentos, ¿no? Departamento A, B, C, D, ¿no? Donde existen una versión de César, una segunda versión de César, una tercera versión de César, en una es un empresario, en otra es un padre de familia soltero, otro es un soltero, en otra, diferentes versiones tuyas que están ¿cómo se dice? Recolectando, no me sé la palabra, experiencias, ¿no? Para esa alma, ¿no? En el plano material. Entonces, claro, cuando Amber Cavanagh dice, vi un montón de versiones mías de otras vidas, son todas esas fractales que están ahí. Entonces, es maravilloso tomar esto como algo, digamos, de validación, algo que valida, ¿no? Todo esto. Que nosotros vamos como tomando información de otros lados, información teórica, ¿no? Porque todo esto es información teórica, de diferentes fuentes, algunas aportadas vamos, a través de una persona como Andrea Barnabé que estoy citando, otras de libros, ¿no? De esoterismo, otras, ¿no? De las religiones, lo que dicen las religiones, ¿cómo se dicen? Los Vedas, ¿no? Del hinduismo. Hay un montón, digamos, de información, pero todo eso es información teórica. ¿Quién puede dar testimonio de todo eso, no? Bueno, pues precisamente, fíjate que yo quería ponerme en el papel de cuestionador y de verdugo. hacerte una pregunta a ti como psicólogo que eres. Sí. ¿Qué dice la ciencia? Porque generalmente en el ámbito científico se dice, no, todas esas son alucinaciones, son procesos mentales, químicos, eléctricos que suceden en el cerebro y te generan alucinaciones. Es así, la ciencia exactamente así lo plantea. ¿Tú qué opinas? ¿Son alucinaciones? No, yo creo que no son alucinaciones, puede haber alucinaciones sí, pero me parece que, digamos, es una opinión o una versión que da la ciencia respecto de su punto de vista. ¿Por qué? Porque si bien pueden existir alucinaciones que permitan tener este tipo de experiencias, acá estamos hablando de un cerebro que no estaba funcionando. Ahí estábamos hablando de personas que tenían prácticamente muerte cerebral, no sé, digamos, yo la verdad que tengo una información sobre la actividad cerebral en el estado de coma, es mínimo el estado de conciencia. Estamos hablando de que es mínimo y además otra cosa que me llama la atención,
que me permite pensar en la separación entre lo biológico que pasa en el cerebro y todo lo demás, es que cómo puede ser que la persona en una experiencia cercana a la muerte se ve a sí mismo, por ejemplo, desde arriba, ¿no? En un quirófano donde está viendo su cuerpo en el recostado siendo intervenido y está pensando, viendo y oyendo si no tiene conexión física con los sentidos. Claro. Porque si el sentido de la vista o el oído depende de la conexión que hay cerebral entre un órgano, en los ojos o los oídos, y, digamos, la decodificación cerebral para que esto suceda, ¿qué pasa cuando, digamos, se está en estado de coma? Que la persona, digamos, está, digamos, en esa situación. ¿Por qué eso sigue funcionando así? Claro, claro. ¿No? Entonces, esto, digamos, me parece súper interesante y además que está avalado por los miles de casos que hay de experiencias cercanas a la muerte. Acá estamos trayendo un ejemplo. Yo ahí en mi Instagram subí un segundo caso, pero tenemos un montón de casos y me parece que César estaría muy bueno, y esto me viene ahora y te lo comparto acá. Sería interesante que podamos traer en vivo a alguna persona que haya tenido una experiencia, ¿no? Claro, correcto. Para que pueda dar testimonio en vivo de lo que experimentó, ¿no? Vamos a Perfecto. tratar digamos, de conseguir a alguien que tenga, digamos, el interés de aportar su testimonio, digamos, y bueno, también podamos traer un poco de esto para validar un poquito más. Yo acá tengo una foto que voy a compartir de de cómo tenía en el cerebro, digamos, del derrame cerebral que tenía Amber, digamos, en este caso, Sí. porque es impresionante ver, a ver, acá lo voy a compartir. Ella tuvo dos derrames en el lóbulo izquierdo. A ver, un segundito, vamos a compartir pantalla. A ver si es esta, una ventanita. Ahí va, a ver, ¿y se ve bien? ¿Se llega a ver? Sí, correcto. Ya se ve Bueno, bien. la imagen de la derecha es la imagen del cerebro, donde se ve, bueno, el cerebro está visto desde arriba, ¿no? Sí. Pero digamos, el problema que tuvo fue en el lóbulo izquierdo, la parte como más ancha y la parte frontal, y mira la mancha blanca que tiene, Wow, sí. gigantesca, el tamaño y la cantidad que abarca del lóbulo. Impresionante. Bueno, estos son datos aportados y publicados en un diario local de Estados Unidos. Bueno, que muestra, digamos, el caso clínico y lo impresionante de cómo está documentado lo que le pasó. Mirá lo que es esa mancha, ese coágulo. Sí, es enorme. Enorme. Y adelante, arriba, en la parte trasera también hay otra mancha más blanca también. Pero bueno, Sí. yo me centro en esto que están mostrando acá como más, más claro. Sí. Bueno, esto es súper interesante. Una cosa, como estamos hablando de creer, tú dijiste, yo decido creer. Una de las cosas que me ha sucedido, fíjate, no sé si a ti te ha sucedido algo similar. Yo he tenido algunos pacientes que después de la sesión me dicen, oiga, qué maravilloso, ¿verdad? O maravillosa experiencia, me siento descargada, me siento súper bien, wow, me voy renovado, renovada. Pero probablemente por allá van y le cuentan a un tercero, oye, tuve una experiencia así, y aquella persona viene y le dice, deja de hacer esas cosas, eso es brujería, eso es aquí, no creas, esas son cosas de la imaginación. Y empiezan a cambiarle el chip
a esta persona y la persona empieza a adolecer nuevamente la problemática que se había solventado. Fíjate. Esas son cosas de la mente. Lo que pasa es que habrás visto vos que muchos pacientes después de la regresión dicen, esto no me lo habré inventado, ¿no? No me lo habré inventado, porque la mente trata de comprender siempre. Siempre la mente trata de pasar por su tamiz, digamos, todo lo que pasa, todo lo que toda la relación con el mundo y con el mundo interno y externo. Pero en realidad son cosas de la mente, es decir, es importante no olvidarse y tomar en cuenta que nosotros no somos solo la mente. La mente es una parte nuestra. Claro. Y eso, digamos, lo podemos ver y tomar conciencia cuando, por ejemplo, en meditación, uno puede colocarse en la posición de testigo de esa mente y de esos pensamientos que vienen, ¿no? Yo cuando hago meditación o cuando comparto, digamos, técnicas de mindfulness para los pacientes, les digo que uno tiene que entrar en un estado, digamos, de relajación, pero colocándose, digamos, como testigo de lo que está pasando en su interior, digamos, siendo, digamos, un espectador de todos esos pensamientos que vienen, para tomar conciencia que el verdadero ser no es la mente, que el verdadero ser no está ahí, no está la mente, no es la mente, es algo mucho más allá de la mente. Entonces, cuando las personas vienen con estos razonamientos, es porque tratan a través de la mente de encontrar una explicación, ¿no? De ordenar esto y dar una explicación racional. Y yo les digo, bueno, pero esto es lo que vos estás tratando de entender desde la mente, salir de la mente, porque tu experiencia va mucho más allá de eso, ¿no? Claro. Tiene que ver con la experiencia del alma. Cuando hablamos del alma, hablamos de la conciencia, ¿no? Es la parte consciente del espíritu que está teniendo esta experiencia, ¿no? En este plano y en este momento, que está frecuenciado o está modulado a un estado, digamos, de frecuencia que le permite conectarse con esta realidad y no otra, con estos contenidos y no otros. Y percibe limitadamente una serie de datos y una cantidad de información como que ordena para que esta experiencia, digamos, se pueda llevar a cabo, ¿no? De forma, sin caos. Por eso cuando una persona entra en regresión y se corre el lado mente, empieza a percibir mucho más allá de lo que solemos percibir con nuestros 5 sentidos. Y empiezan a aparecer estas experiencias que en regresión se dan de percibir, digamos, con una visión amplificada, digamos, del contexto, del entorno, ¿no? Sí. Pudiendo experimentar la experiencia en primera persona y en tercera persona, como muchas veces hacemos este zoom, ¿no? Y la persona se ve a sí misma, ¿no? Donde uno puede, digamos, pedirle que perciba en una visión 360 todo lo que hay alrededor y lo puede hacer, porque se puede hacer esto en estado de regresión y no lo podemos hacer digamos, en estado consciente. Bueno, porque estamos parados desde otro lugar, estamos percibiendo, digamos, con todos los sentidos que no tienen que ver con los 5 sentidos que tenemos. Entonces, ahí está la diferencia. Pero cuando el paciente, digamos, quiere traer la experiencia de regresión al plano mental, se limita, queda totalmente limitado a esa forma de pensamiento racional que solemos utilizar las 24 horas del día, ¿no? En nuestra vida cotidiana. Vos pensá, y con esto cierro mi comentario, que nuestro sistema, nuestro cerebro, es un filtro. Está, digamos, al servicio de filtrar la información para no volvernos locos y ordenarla, para no entrar en estado, digamos, de locura. Entonces, la percepción que tenemos es muchísima. El estado racional que nos ayuda, nos sirve, obviamente, pero que en este ámbito energético espiritual, en vez de ayudarnos, nos perjudica. Traigo esto a colación para el comentario que te voy a hacer respecto de lo que la señora Amber dice, y te lo voy a plantear en sentido de pregunta. Dice ella, en este estado me doy cuenta, dice ella,
de que todo tiene sentido. Cuando le hice daño a otras personas, cuando perjudiqué a otros, cuando tomé decisiones, cuando me equivoqué, pero todo adquirió un sentido, dijo, ¿verdad? Todo Sí, adquirió sí, un sentido porque todo tiene una razón de ser. claro. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Que eso tiene que ver con lo que normalmente nosotros le llamamos sabiduría álmica, ¿no? Con Ajá. una sabiduría que no tiene que ver con el conocimiento, la información que uno tiene en su mente, en su cerebro, ¿no? La Lo racional, formación, no tiene nada que ver lo con lo racional. No tiene que ver con lo racional, sí, gracias. No tiene que ver con lo racional, no tiene nada que ver con eso. Y es una sabiduría, digamos, que muchas veces en regresión nosotros utilizamos como herramienta de mucho valor para poder tener esas respuestas que el paciente busca, ¿no? En su padecimiento, en lo que está pasándole, en el sentido de para qué le está pasando eso que le pasa o le pasó, ¿no? La respuesta que se obtiene en esos estados de conciencia es mucho más rica que la que se puede obtener a través del pensamiento racional, ¿no? No sé qué pensás vos. Sí, claro, no, definitivamente. Ahora, yo te hacía la pregunta y específicamente porque también me ha creado un conflicto. A partir de lo que ella dice, en el sentido de que hasta lo malo que hice Tiene toma un sentido, tiene un sentido. claro. Entonces, el conflicto que me ha creado a mí es, quiere decir que hasta lo que hizo Hitler tiene sentido, Y bueno, entiendo que siendo que sí, hizo las barbaridades que hizo. sí, Quiere sí. decir que lo que hacen todos los políticos actuales tiene sentido. Quiere Y bueno, decir que todo lo que está hacen bien. las brujas que perjudican a las personas tiene sentido. Me Y ha bueno, generado ese conflicto. ¿Qué opinas? y sí, es bastante controversial, sería, porque uno siempre tiende a pensar de que todo lo que nos da aprendizaje es lo que hacemos en nombre del bien o lo que se hace correctamente, lo que es correcto hacer, ¿no? Como si fuera, ahora se nos pone en juego otra cuestión, esto tiene que ver con los juicios, ¿no? Ya los juicios de valor, ¿no? Todo esto que tenemos tan instaurado en nuestro pensamiento, a través de nuestra formación, Ujú. pero bueno, lo que podemos pensar es que son simplemente acciones que tienen un efecto y que, digamos, por alguna razón, digamos, están ahí, ¿no? Eh, Así como la noche es necesaria, ¿no? Para muchas cosas, también digamos, estos tipos de actos que consideramos atroces y que obviamente no avalamos para nada, ni justificamos para nada, de alguna manera tienen algún sentido. A veces es difícil entender el sentido de las cosas que suceden y que podríamos catalogar como cosas malas, ¿no? Muchas veces estos pacientes me dicen, y sin ir muy lejos, esta semana me ha pasado, me dicen, ¿por qué si yo soy tan bueno me pasa esto, ¿no? Estas cosas malas, ¿no? A lo Y a las que uno personas que son tan malas les va tan bien. ¿Por qué a veces pasa eso? Claro, ¿no? Es decir, ¿por qué también a personas malas les va bien o por qué a las personas buenas les pasan cosas malas, ¿no? Bueno, lamentablemente creo que yo no tengo la única respuesta a eso. En mi humilde opinión, creo que es porque es parte de las experiencias que tenemos que tener. Muchas veces los aprendizajes más importantes nacen de los momentos difíciles, ¿no? Y bueno, se trata de eso, de aprender, ¿no? De las experiencias. Yo la verdad que no puedo aportar mucho más que eso de mi humilde lugar, ¿no? Pero Porque bueno, lo estamos pensando desde la racionalidad. Y desde sí, la racionalidad podemos decir, entonces Dios es injusto, Dios es malo, Dios es perverso, Dios es ese niño que juega. que juega con nosotros como los niños juegan con las hormiguitas, estirándoles agua caliente para que se mueran o con una lupa quemándolas, Yo ¿verdad? creo que, Entonces, que hay algo importante en todo esto, César, y que tenemos que aclarar, es que también así como cité eso, Dios da el libre albedrío, ¿no? Y en ujú, base al libre albedrío es que cada uno toma las elecciones que considera, ¿no? Acerca de lo que hace. Entonces, correcto. si bien existe esto, por un lado, como bien decís,
también Dios, por otro lado, da, o la fuente, o la energía, como lo quieran llamar, da la opción de elegir, ¿no? Hitler podría haber elegido no hacer lo que hizo, ¿no? Estaba en él la elección. Y así cada cosa. Entonces, ante cada cosa que sucede, que consideramos un acto, no sé, algo malo que sucede, un acto de maldad, también está la posibilidad de que eso no se haga, ¿no? De elegir otra cosa, ¿no? De tomar otra decisión, lo opuesto. Entonces, Claro. me Lo que parece pasa es que... que se da, fíjate que se da en todos los ámbitos y yo lo estoy planteando, como repito, me pongo en el papel del cuestionador, porque las personas que vean el programa podrán decir, no, estos ya tienen resuelto, ya están claros de lo que pasa en el mundo y no es así. Todos No, tenemos dudas, todos tenemos circunstancias, siempre cuestionamientos, como lo hemos hablado en otros ámbitos. Por ejemplo, en el sentido de decir, oye, cree en Dios porque Dios te ama, Dios te esto y Dios lo otro, y resulta que hay miseria, hay pobreza, hay condiciones. ¿Cómo voy a estar creyendo yo en Dios? ¿Cómo voy a estar yo rezándole a Dios si no tengo 2 días de no comer? Porque que no tengo recursos para comer. Entonces, ese tipo de contradicciones que existen y que todos en algún momento dado nos hemos enfrentado a una circunstancia de esa naturaleza, las injusticias que pasan en todos los sí, ámbitos. Entonces, en claro, ese sentido, son situaciones que en ese ámbito espiritual, según la señora Amber, ya tienen sentido. tienen un sentido. Por eso creo que cada situación personal, cuando los pacientes tienen una problemática, tienen un sentido específico de aprendizaje. Cada caso es un mundo, como se dice, y me gusta siempre arribar a estas cuestiones desde el caso particular, ¿no? Como para buscar una respuesta, que es lo que normalmente todos buscan, ¿no? Cuando empiezan, bueno, tengo esto, ¿qué será? ¿Qué significa? Me pasó esto, ¿no? O cuando dicen, tengo un dolor en la rodilla derecha. ¿Por qué significa? Empiezan, bueno, a ver, si es la de rodilla derecha es porque tal cosa. Bueno, no, a ver, ¿quién dijo que tiene que ser para todos por igual? ¿Quién dijo que todos tienen que tener tiene que haber un único sentido para el dolor de rodilla en todas las personas? No, entonces yo no tomo ese concepto. Para mí, el sentido que tiene la experiencia en cada uno es subjetivo y solo lo descubre la persona a través de un trabajo, digamos, personal, ¿no? Porque las respuestas también están en la persona tiene esa respuesta. Y la regresión, como técnica, digamos, nos ayuda a abrir esa puerta para que cada persona encuentre sus respuestas a su experiencia, ¿no? Y de eso se trata. Así que bueno, súper interesante todo lo que nos aporta Amber en este breve relato. Creo que de todo lo que dijo, me encantó también esto que ella dice, me sentí guiada por Dios, pero no lo sentí como un hombre de barba canoso, sino como una energía, dice, ¿no? Es decir, qué interesante, porque a mí, digamos, me encanta pensar en Dios como una energía, como una conciencia de la más alta frecuencia, de pura luz, puro amor, y lo tomo así. Y también me encanta pensar que, digamos, si Dios es esa energía, y nosotros, cuando, por ejemplo, practicamos alguna técnica de meditación o nos hacemos reiki o trabajamos con lo que llamamos nuestra energía, nuestro campo áurico y empezamos a sentir esa energía, me encanta pensar que eso siempre nos va a recordar nuestra naturaleza divina, que Dios está en cada uno de nosotros y que la expresión más a mano que tenemos de la existencia de Dios es cuando sentimos nuestra propia energía. Cuando simplemente hacemos así y sentimos esta energía, ¿no? Bueno, los que hacemos Reiki, trabajamos con terapias energéticas, la sentimos con más facilidad, más intensidad, pero todas las personas lo pueden sentir. Eso me encanta pensar, digamos que es la más viva expresión de la divinidad que vive en nosotros. Entonces me encantó eso que ella relata y bueno, algo que sumo, una cosita más que sumo
para sacar, digamos, el jugo a este testimonio. Sí, efectivamente, eso me da pie a mí para decirte yo soy monoteísta, obviamente, porque creo en un solo Dios, pero yo me declaro monoteísta panteísta, en el sentido de que creo un solo Dios, pero que Dios se manifiesta en el todo. Es decir, cuando yo te veo a ti, yo estoy viendo a Dios. En mi Sí. conciencia estoy viendo a Dios. Cuando me veo a mí mismo, entonces eso, pero eso lo veo, lo planteo desde la responsabilidad. Ok, me creo Dios, entonces ¿qué debe hacer un Dios? Amor, fraternidad, paz. ¿Me explico? Sí, Me sí, sí, tomo entiendo. una responsabilidad y si todos lo hiciéramos en el mundo, todos Y bueno, tomáramos esa responsabilidad, te puedes imaginar qué mundo más maravilloso sería, ¿verdad? sí, maravilloso. Pero bueno, yo simplemente quería tomar esta como para ir cerrando y dejar este mensaje de como esperanzador, ¿no? Claro, Y de empoderamiento, ¿eh? Porque a mí me gusta, digamos, también eh, pensar en que la mejor forma de ayudar a las personas es tratar de que se empoderen y tomen, ¿no? tal Tomen cual. sus propias, su poder personal para hacer de su vida la mejor versión, porque tienen todas las capacidades, ¿no? Y me parece que, digamos, la mejor forma de hacernos, de recordarnos el poder que tenemos es sentir, ¿no? La divinidad que tenemos en nosotros mismos. Sí, Este, y yo lo represento a través del sentir de la energía, que moviliza muchísimo, que nos brinda tantas experiencias y que también se pone al servicio cuando hacemos una regresión, porque cuando hacemos una regresión se produce una conexión energética, se abren canales, ¿no? Y nosotros como terapeutas somos canales que mediamos para que esa apertura se dé, para que esa conexión eh, sea y para que la energía sanadora fluya. Las personas lo experimentan, lo sienten, es maravilloso. A mí me encanta eso. Así que bueno, nada, como para ir cerrando un poquito ya sí, en este lapso de que venimos ya de hora casi cuarto de programa, para claro. mí, digamos, es tomar esto último de la experiencia de que testimonia Amber. Seguramente habrá algo más de lo que nos podamos nutrir, pero no me viene en este momento. Así que bueno, creo que hemos Esto tomado. último que has dicho de la forma como nosotros trabajamos y ayudamos a los Mm, demás, buscando el empoderamiento propio de ellos, eso mm, pues obviamente es así. Entonces, ¿dónde queda el trabajo de Sebastián? ¿Dónde queda el trabajo de César? Bueno, lo primero que debemos, y es que creo que tú lo reconoces al igual que yo, tú y yo no somos, no tenemos la soberbia para poder decir que tenemos la solución a todos los problemas de la mm. gente. Con que No, no hemos resuelto nuestros propios problemas, mucho menos del vamos a todo. resolver los de los demás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué hacemos entonces? Lo que hacemos es que conocemos un método, ¿verdad? Conocemos un método probado que para aquellas personas que tienen el interés particular propio de sanar, de resolver, de encontrar respuestas, a través de este método encuentran esa posibilidad y nosotros aplicando el método le damos esa Facilitamos posibilidad, eso. Ujú. facilitamos exactamente eso. Exacto, Entonces, esa es nuestra misión para las personas que vean este programa, que somos facilitadores y exacto. que en la medida de que la persona eh, Se pone abra. interés, se abra a la experiencia, puede encontrar unas soluciones como muchos testimonios tenemos, pero que en su mayoría, pues las personas, debido a que son temas privados, nosotros no lo hacemos público No, no. y que también es un tema de carácter personal porque muchas personas a veces nos buscan y nos dicen, oiga, yo quiero una sesión, pero la quiero para mi tío, para mi hermano, la quiero para mi pareja, Ah, y no es así. Es mm, algo que debe buscar la persona interesada en buscar cambiar en su interior, ujú, cambiar en su percepción, y a partir de su cambio personal,
lograr cambios en su ámbito de vida. Es el último mensaje que quiero dar y gracias a todos los que vean el programa hasta este punto. Exacto, lo mismo, agradezco la participación y los invitamos a dejar sus comentarios en nuestros canales de YouTube. El canal de YouTube donde lo subo yo es Regresión al Origen, y el canal tuyo, César, donde compartís el video. César Saja, así como está mi nombre, así me pueden encontrar, y nos gustaría que dejen, si algún tema específico les interesa, que lo escriban. También. Nosotros hacemos las investigaciones pertinentes para tener bien documentado el tema, o incluso ampliar un tema. Si ya el tema les gusta, pero desean que lo ampliemos, nosotros con mucho gusto lo haremos. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias por estar. Gracias.